Hace muchos siglos, cuando el pueblo de Israel aún no tenía rey, eran guiados por jueces que Dios levantaba para liberarlos de sus enemigos. Samuel, el último gran juez, había conducido al pueblo por muchos años con sabiduría y temor de Dios. Pero el tiempo no perdona a nadie, y ahora Samuel era anciano, su cabello blanco como la nieve y sus manos temblorosas. Los israelitas miraban con preocupación el futuro, preguntándose quién los guiaría cuando Samuel ya no estuviera. Fue entonces cuando comenzó la historia del primer rey de Israel, un hombre llamado Saúl, cuya vida estaría marcada por grandes logros y profundas tragedias. Una historia que nos muestra cómo Dios puede levantar a cualquiera para cumplir sus propósitos, pero también cómo nuestras propias decisiones pueden apartarnos de su camino. Los tiempos eran difíciles para Israel. Después de la muerte de Josué, el sucesor de Moisés, el pueblo había entrado en un ciclo doloroso que se repetía una y otra vez. Se alejaban de Dios, caían bajo el dominio de naciones enemigas, clamaban por ayuda y entonces Dios levantaba a un juez para liberarlos. El libro de Jueces nos dice en su capítulo 21, versículo 25, «No había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía». Esta libertad sin dirección había llevado al caos y al sufrimiento. Samuel había sido un juez excepcional, un hombre que desde niño había escuchado la voz de Dios. El primer libro de Samuel nos cuenta en el capítulo 7, versículo 15. Samuel juzgó a Israel todo el tiempo que vivió. Bajo su liderazgo, el pueblo había encontrado estabilidad y había regresado al camino del Señor. Pero ahora Samuel era viejo y sus hijos no seguían sus pasos. En el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos 1 al 3, leemos: «Aconteció que habiendo envejecido Samuel, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y no anduvieron sus hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Los hijos de Samuel, Joel y Abías, en lugar de impartir justicia, aceptaban sobornos y torcían las leyes para beneficio propio». Esta situación preocupaba a todos. Los ancianos del pueblo se reunieron y viajaron hasta Ramá, donde vivía Samuel. El primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos 4 y 5 nos cuenta: «Vinieron todos los ancianos de Israel a Samuel en Ramá, y le dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones». No pedían simplemente un nuevo juez o un líder que los guiara según las tradiciones de Israel. No, lo que querían era un rey, como los que tenían las naciones vecinas. Un rey que marchara al frente de sus ejércitos, que impusiera orden con mano firme, que les diera prestigio entre las otras naciones. Para Samuel, esta petición fue como una puñalada al corazón. Después de toda una vida sirviendo fielmente a Dios y al pueblo, ahora lo rechazaban a él y al sistema de jueces que el Señor había establecido. En el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 6, leemos: «Y desagradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová». Samuel no actuó por impulso. No respondió con ira ni se ofendió personalmente. Hizo lo que había hecho toda su vida. Llevó el asunto ante Dios en oración. Y la respuesta del Señor fue clara. En el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 7, Dios le dice: «Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos». Dios veía más allá de la petición superficial. No era solo un cambio de gobierno lo que pedían, sino un rechazo al reinado directo de Dios sobre ellos. Preferían un rey humano visible a confiar en el Dios invisible que los había liberado de Egipto y les había dado la tierra prometida. Aún así, Dios respetaría su elección,
pero no sin advertirles. En el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 9, Dios le instruye a Samuel: Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Samuel obedeció y convocó al pueblo para transmitirles las advertencias de Dios. En el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos 11 al 18, Samuel advierte: Así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestros rebaños, y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Era una advertencia severa. Un rey no solo traería protección y orden, sino también impuestos, servicio militar obligatorio y pérdida de libertades. Pero el pueblo no quiso escuchar. En el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos 19 y 20, el pueblo responde: No, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Ante la insistencia del pueblo, Dios dio su consentimiento. En el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 22, leemos que Dios le dice a Samuel: Oye su voz y ponles rey. Samuel despidió a los ancianos, prometiéndoles que tendrían su rey. Lo que ellos no sabían era que Dios ya había elegido al hombre que ocuparía ese trono. En la tierra de Benjamín, la más pequeña de las tribus de Israel, vivía un hombre llamado Cis. La Biblia lo describe como un hombre valeroso, perteneciente a una familia respetada. En el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículos 1 y 2, se nos dice: Tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Saúl no era un joven común. Destacaba físicamente entre todos los israelitas, siendo alto y apuesto, el tipo de persona que atrae miradas por donde pasa. Pero aún no sabía que Dios lo había elegido para una misión mucho mayor que cualquier cosa que pudiera imaginar. La historia dio un giro inesperado un día cualquiera, cuando se perdieron unas asnas que pertenecían a Cis. En el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 3, leemos: Y Cis dijo a Saúl su hijo: Toma ahora contigo alguno de los criados y levántate, y ve a buscar las asnas. Una tarea simple, mundana: buscar unos animales perdidos. Así comienzan muchas de las grandes historias en la Biblia, con algo pequeño, cotidiano, donde Dios empieza a tejer los hilos de su plan. Saúl obedeció a su padre y junto con un criado recorrieron la tierra de Benjamín buscando las asnas. Pasaron por los montes de Efraín, por Salisa, por Saalim, por tierra de Benjamín, pero no encontraron nada. Después de días de búsqueda infructuosa, Saúl estaba listo para regresar. En el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 5, Saúl dice: Vamos, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará inquieto por nosotros. Pero el criado tenía otra idea. En el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 6, el criado le sugiere: He aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá. Quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Se referían a Samuel, el profeta y juez de Israel, que justamente estaba en la ciudad de Ramá. Saúl dudó, preocupado por no tener un regalo que ofrecer al profeta, pero el criado tenía un poco de plata. Decidieron entonces subir a la ciudad para consultar al hombre de Dios.
Lo que Saúl no sabía era que Dios había preparado este encuentro. En el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículos 15 y 16, se nos revela: un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. Al llegar a la ciudad, preguntaron por el vidente, y unas jóvenes les indicaron que subieran rápido porque Samuel acababa de llegar para presidir un sacrificio. En la entrada de la ciudad, Saúl se encontró con Samuel y le preguntó. En el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 18, leemos: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Samuel respondió, como se cuenta en el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículos 19 y 20. Yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto, y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé, y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y en cuanto a las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque han sido halladas. Saúl estaba confundido. No solo Samuel sabía de sus asnas perdidas, sino que añadió algo más misterioso. El primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 20, continúa con Samuel diciendo: ¿y para quién es todo lo deseable en Israel? Sino para ti y para toda la casa de tu padre. Saúl, humilde en ese momento, responde en el versículo 21, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué, pues, me has dicho cosa semejante? Samuel no le dio más explicaciones en ese momento. Lo llevó al lugar del sacrificio, le dio un lugar de honor entre los invitados y le sirvió la mejor porción de la carne, que había sido apartada especialmente para él. Después del banquete, Samuel y Saúl conversaron largamente en la azotea de la casa. Al día siguiente, muy temprano, Samuel llamó a Saúl y lo acompañó hasta las afueras de la ciudad. Allí, le pidió al criado que se adelantara, y cuando estuvieron solos, Samuel tomó un frasco de aceite, lo derramó sobre la cabeza de Saúl y lo besó. En el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 1, Samuel le dice: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? En un instante, la vida de Saúl cambió para siempre. De buscar asnas perdidas, ahora era el ungido de Dios, el futuro rey de Israel. Samuel le dio a Saúl 3 señales para confirmar que todo esto venía de Dios. En el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículos 2 al 6, Samuel le dice: hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, y te darán 2 panes. Después de esto llegarás al collado de Dios, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y profetizarán. Y el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro. Hombre, todo sucedió tal como Samuel había predicho. Y cuando Saúl se encontró con los profetas, el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 10, nos dice: el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. La gente que lo conocía se asombraba. En el versículo 11 del mismo capítulo se preguntan: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? El joven que había salido a buscar asnas perdidas regresaba transformado con el Espíritu de Dios sobre él, preparado para ser rey. Llegó el momento de presentar oficialmente al nuevo rey ante todo Israel. Samuel convocó al pueblo en Mizpa
un lugar sagrado donde se habían reunido en otras ocasiones importantes. En el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 18, leemos: Dijo, pues, Samuel a todo el pueblo de Israel: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Yo saqué a Israel de Egipto, y os libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los reinos que os afligieron. Samuel recordó al pueblo cómo Dios los había liberado de todos sus enemigos, y aún así habían rechazado a su Dios pidiendo un rey. Pero era hora de cumplir su deseo. En el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 19, Samuel les dice: Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. El método para elegir al rey sería por sorteo, dejando la elección en manos de Dios. El primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 20, nos cuenta: E hizo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, y fue tomada la tribu de Benjamín. De entre todas las tribus la suerte señaló a la de Benjamín, la más pequeña. Luego entre las familias de Benjamín fue señalada la de Matri, y dentro de esa familia Saúl, hijo de Cis. En el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 21 leemos: Y lo buscaron, pero no fue hallado. En el momento culminante, cuando todos esperaban ver al nuevo rey, Saúl no aparecía por ninguna parte. En el versículo 22 continúa: Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová: He aquí que él está escondido entre el bagaje. El futuro rey de Israel, el hombre más alto y apuesto entre todos, se había escondido entre el equipaje, tal vez por miedo, tal vez por humildad, o quizás por sentirse abrumado ante la responsabilidad que le esperaba. Lo fueron a buscar. Y el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 23, nos dice: Cuando se presentó en medio del pueblo, desde los hombros arriba era más alto que todo el pueblo. Samuel lo presentó diciendo, como leemos en el versículo 24: ¿Habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces todo el pueblo gritó con entusiasmo: ¡Viva el rey! Samuel explicó al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro que puso delante de Jehová. Después despidió al pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabaa, y le acompañaron algunos valientes cuyos corazones Dios había tocado. Pero no todos estaban contentos con la elección. En el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 27, leemos: Pero algunos perversos dijeron: ¿Cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presente, mas él disimuló. Había división entre el pueblo sobre si Saúl sería un buen rey. Algunos lo apoyaban con entusiasmo, otros dudaban que pudiera liderar a Israel. Saúl necesitaba demostrar que podía ser un verdadero líder para Israel, y pronto tuvo su oportunidad. Nahás, rey de los amonitas, subió y acampó contra Jabes, de Galaad, una ciudad israelita al este del Jordán. Los hombres de Jabes, viéndose en peligro, le ofrecieron a Nahás hacer un pacto y servirle. Pero el primer libro de Samuel, capítulo 11, versículo 2, nos cuenta la cruel respuesta de Nahás. Y Nahás amonita les respondió: Con esta condición haré pacto con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho, y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Los ancianos de Jabes pidieron 7 días de plazo para enviar mensajeros por todo Israel. Si nadie venía a salvarlos, se entregarían. Los mensajeros llegaron a Gabaa, donde vivía Saúl, y contaron la situación. Todo el pueblo alzó su voz y lloró. En ese momento, Saúl venía del campo con los bueyes. En el primer libro de Samuel, capítulo 11, versículo 5, Saúl pregunta: ¿Qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Entonces ocurrió algo extraordinario.
El primer libro de Samuel, capítulo 11, versículo 6, nos dice: Y el Espíritu de Dios vino sobre Saúl con poder cuando oyó estas palabras, y se encendió en ira grandemente. Saúl tomó un par de bueyes, los cortó en pedazos y los envió por todo el territorio de Israel con mensajeros que decían, como leemos en el versículo 7, así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Era un llamado a la guerra, y el miedo de Jehová cayó sobre el pueblo. En el primer libro de Samuel, capítulo 11, versículo 8, se nos dice que cuando Saúl pasó revista en Besec, había 300,000 de los hijos de Israel y 30,000 de los hombres de Judá. Saúl envió mensajeros a Jabes diciendo, como leemos en el versículo 9, mañana cuando el sol comience a calentar tendréis salvación. Los hombres de Jabes se alegraron y dijeron a los amonitas que al día siguiente se rendirían para engañarlos y que bajaran la guardia. Al día siguiente, Saúl dispuso al pueblo en 3 escuadrones y entraron en medio del campamento amonita durante la vigilia de la mañana, hiriendo a los amonitas hasta que el día calentó. El primer libro de Samuel, capítulo 11, versículo 11, nos dice: los que quedaron fueron dispersados de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Fue una victoria completa y aplastante. El pueblo, entusiasmado, dijo a Samuel, como leemos en el versículo 12, ¿quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. Querían castigar a quienes habían despreciado a Saúl después de su elección. Pero Saúl demostró magnanimidad. En el primer libro de Samuel, capítulo 11, versículo 13, responde: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. En lugar de venganza, Saúl dio crédito a Dios por la victoria y mostró clemencia. Samuel aprovechó este momento de unidad y triunfo para consolidar el reinado de Saúl. En el primer libro de Samuel, capítulo 11, versículo 14, Samuel dice: venid, vamos a Gilgal, para que renovemos allí el reino. Allí, todo el pueblo fue a Gilgal, e hicieron rey a Saúl delante de Jehová. Como nos dice el versículo 15, y se alegraron mucho allí todos los de Israel. Saúl había pasado de ser un joven buscando asnas perdidas a convertirse en el rey de Israel, confirmado por una gran victoria militar. Su reinado comenzaba con el apoyo del pueblo y la bendición de Dios. El ciclo de los jueces había terminado y comenzaba una nueva era para Israel, la época de los reyes. El reino de Saúl había comenzado con promesas. El pueblo estaba contento con su nuevo rey, un hombre alto, fuerte y valiente que los había librado de los amonitas. Pero no pasó mucho tiempo antes de que surgieran nuevos problemas. Los filisteos, antiguos enemigos de Israel, se preparaban para atacar. La situación era grave. En el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos 5 y 6, la Biblia nos cuenta: los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Los filisteos eran un enemigo formidable. Tenían carros de hierro, armas avanzadas y superaban en número a los israelitas. El miedo se extendió entre el pueblo. Muchos se escondieron donde pudieron, otros huyeron al otro lado del Jordán. Saúl se encontraba en Gilgal, donde Samuel le había dicho que esperara. El profeta le había dado instrucciones claras: esperar 7 días hasta que él llegara para ofrecer sacrificios y pedir la bendición de Dios antes de la batalla.
En el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 8, Samuel le había dicho a Saúl tiempo atrás: «Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer». Saúl esperó los 7 días, pero Samuel no llegaba. Mientras tanto, la situación empeoraba. El pueblo, aterrorizado, comenzaba a dispersarse. En el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 8, leemos: «Y esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. La presión sobre Saúl aumentaba a cada hora. Sus soldados lo abandonaban. Los filisteos podían atacar en cualquier momento. Necesitaba la bendición de Dios para la batalla. Pero Samuel no aparecía. ¿Qué debía hacer? ¿Seguir esperando mientras su ejército se desvanecía? ¿O tomar la iniciativa? Saúl tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. En el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 9, la Biblia dice: «Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz». Y ofreció el holocausto. Era un acto reservado solo para los sacerdotes. Saúl, como rey, no tenía autoridad para ofrecer sacrificios, pero en su desesperación decidió actuar por su cuenta sin esperar a Samuel. Apenas había terminado de ofrecer el holocausto cuando Samuel apareció. El primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 10, nos cuenta: «Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle». Saúl salió a recibir a Samuel como si nada hubiera pasado, quizás esperando que el profeta entendiera sus razones. Pero Samuel lo vio todo y supo inmediatamente lo que Saúl había hecho. «¿Qué has hecho?». Perez preguntó Samuel, como leemos en el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 11. Saúl trató de justificarse: «Porque vi que el pueblo se me iba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto». Parecían razones comprensibles, incluso lógicas, desde un punto de vista humano. El pueblo se dispersaba, el enemigo amenazaba, el tiempo se acababa. Pero Samuel vio más allá de las excusas. En el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos 13 y 14, Samuel pronuncia palabras que marcarían el comienzo del fin para Saúl. «Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tú, Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero». Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. La sentencia era clara y terrible. Por no haber esperado a Samuel, por haber tomado sobre sí el papel de sacerdote, Saúl había perdido la oportunidad de establecer una dinastía duradera. Su desobediencia, que para él parecía una necesidad del momento, era para Dios una rebelión inaceptable. Samuel se fue de Gilgal, dejando a Saúl con el peso de sus palabras. El rey debía ahora enfrentar a los filisteos sabiendo que había perdido el favor de Dios. En el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 15, leemos: «Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabá de Benjamín. Y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. De los miles que había reunido, solo quedaban 600 hombres. La situación parecía desesperada. Los filisteos controlaban los caminos y no había herreros en Israel.
porque los filisteos habían prohibido ese oficio para evitar que los israelitas fabricaran armas. Así de oscuro era el panorama para Saúl después de su primer acto de desobediencia. A pesar de las dificultades, Saúl se estableció con sus 600 hombres en Gabaa de Benjamín. Junto a él estaba su hijo Jonatán, un joven valiente y lleno de fe. La situación del ejército israelita era crítica. El primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 22, nos dice: Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Los filisteos habían establecido una guarnición en Micmas, desde donde controlaban la región. El miedo paralizaba a los israelitas, que ni siquiera tenían armas adecuadas para combatir. Pero Jonatán, el hijo de Saúl, tenía un plan. Sin decirle nada a su padre, Jonatán se dirigió a su escudero y le propuso algo audaz. En el primer libro de Samuel, capítulo 14, versículos 1 y 6, leemos: Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su paje de armas: Ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está al otro lado. Pero no lo hizo saber a su padre. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Era una propuesta valiente, casi temeraria. 2 hombres contra una guarnición de filisteos, pero las palabras de Jonatán revelaban su fe. No es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Creía que Dios podía darles la victoria. Sin importar las circunstancias, su escudero compartía su fe y valor. Le respondió, como leemos en el primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 7, Haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Jonatán estableció una señal para saber si Dios estaba con ellos. Se mostrarían a los filisteos, y si éstos les decían: Esperad hasta que lleguemos a vosotros, se quedarían quietos. Pero si les decían: Subid a nosotros, subirían, porque eso sería señal de que Dios los había entregado en sus manos. Se mostraron a los filisteos, y estos se burlaron de ellos, como cuenta el primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 12. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron: Subid a nosotros, y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: Sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Con esa confirmación, Jonatán y su escudero subieron, gateando sobre manos y pies, por la escarpada pendiente. Al llegar arriba, atacaron con tal fiereza que los filisteos quedaron sorprendidos. En el primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 14 leemos: Y esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas fue como de 20 hombres, en el espacio de una media yugada de tierra. Lo que sucedió después solo puede describirse como una intervención divina. Se produjo un temblor de tierra que causó pánico entre los filisteos. La confusión fue tal que comenzaron a matarse unos a otros. En el primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 15, se nos dice: Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Los centinelas de Saúl vieron el caos en el campamento filisteo y le informaron. Cuando Saúl contó a su gente, notó la ausencia de Jonatán y su escudero. Rápidamente, Saúl reunió a sus hombres y se lanzó al ataque para aprovechar la confusión. En el primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 22, leemos: Todos los israelitas que se habían escondido
En el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Lo que había comenzado como la iniciativa de fe de un solo hombre, ahora se convertía en una victoria nacional. El pánico entre los filisteos era tal que huían en todas direcciones, y los israelitas que antes se habían escondido por miedo, ahora salían para unirse a la persecución. Pero en medio de esta victoria inesperada, Saúl cometió otro error. Impulsivo como era, pronunció un juramento sin pensar en las consecuencias. En el primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 24, leemos: «Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito». Y todo el pueblo no había probado pan. Era un juramento innecesario y perjudicial. Sus soldados, hambrientos y agotados, perseguían a los filisteos sin poder comer nada. Su eficacia en la batalla disminuía con cada hora que pasaba. Jonatán, que no había oído el juramento de su padre, encontró un panal de miel mientras perseguía a los filisteos. En el primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 27, se nos dice: «Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos». El efecto fue inmediato. Sus ojos se aclararon, recuperó fuerzas. Cuando alguien le informó del juramento de su padre, Jonatán no dudó en criticarlo. En el primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 29 y 30, Jonatán dice: «Mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos. ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos?». La observación era acertada. Si el pueblo hubiera podido comer, habría tenido más fuerzas para perseguir y derrotar por completo a los filisteos. El juramento de Saúl, lejos de ayudar, había limitado la magnitud de la victoria. Al caer la noche, cuando el juramento ya no estaba en vigor, el pueblo hambriento se lanzó sobre el botín. En su ansiedad por comer, sacrificaron animales y comieron la carne con sangre, algo prohibido por la ley de Moisés. En el primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 33, leemos: «Y dieron aviso a Saúl, diciendo: el pueblo peca contra Jehová comiendo con sangre. Y él dijo: vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande». Saúl intentó corregir la situación haciendo que sacrificaran correctamente, pero el daño ya estaba hecho. Su juramento precipitado había llevado al pueblo a pecar. Después, Saúl quiso perseguir a los filisteos durante la noche, pero decidió consultar a Dios primero. Sin embargo, no recibió respuesta. En el primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 37, se nos dice: «Y Saúl consultó a Dios: ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel?». Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Saúl interpretó este silencio como señal de que alguien había pecado. Decidió echar suertes para encontrar al culpable, jurando que moriría, aunque fuera su propio hijo. La suerte señaló a Jonatán, quien confesó haber probado un poco de miel, sin saber del juramento. Un conflicto terrible surgió entre padre e hijo. En el primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 44, Saúl sentencia: «Así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán». Jonatán, el héroe del día, el que había iniciado la victoria con su acto de fe, ahora estaba condenado a muerte por su propio padre, por una transgresión inocente. Pero el pueblo, reconociendo la injusticia, intervino. El primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 45,
nos cuenta: entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que con Dios ha hecho esto hoy. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Por primera vez, alguien se oponía abiertamente a Saúl y lo hacía recapacitar. El pueblo salvó a Jonatán, reconociendo que había sido el instrumento de Dios para la victoria. Saúl tuvo que ceder, pero el incidente dejó claro que su juicio se estaba nublando y que sus decisiones impulsivas estaban causando problemas. La persecución de los filisteos se detuvo. Una victoria que podría haber sido completa quedó a medias por el juramento precipitado de Saúl y sus consecuencias. Era otra señal de cómo las decisiones equivocadas del rey estaban afectando el destino de su pueblo. Algún tiempo después de estos eventos, Samuel volvió a visitar a Saúl con un mensaje directo de Dios. Era una misión específica con instrucciones muy claras. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 1 al 3, leemos: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. La orden era severa, pero clara. Los amalequitas habían atacado traicioneramente a Israel cuando salían de Egipto, atacando a los más débiles por la retaguardia. Durante siglos habían sido enemigos implacables, y ahora Dios pedía su destrucción completa como castigo por sus acciones. Saúl reunió a su ejército y marchó contra los amalequitas. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 4, se nos dice que juntó 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Era un ejército considerable para enfrentar a esta antigua amenaza. La campaña fue un éxito militar. Saúl derrotó a los amalequitas, capturó a su rey Agag y conquistó sus ciudades. Parecía que había cumplido con su misión, pero había un problema grave. El primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 9, nos revela: Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. En lugar de destruir todo como Dios había ordenado, Saúl y el pueblo habían seleccionado lo mejor para sí mismos. Habían respetado la vida del rey Agag y conservado lo mejor del ganado y los bienes, destruyendo solo lo que no valía la pena. Dios vio esta desobediencia y habló a Samuel. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 10 y 11, leemos: Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Estas palabras eran devastadoras. Dios se arrepentía de haber hecho rey a Saúl. No era un simple disgusto por una acción aislada, sino una evaluación de todo el carácter y reinado de Saúl. Samuel, afligido, pasó toda la noche orando por Saúl. A la mañana siguiente, Samuel salió al encuentro de Saúl. Le informaron que el rey había ido a Carmel, donde había erigido un monumento en su propio honor, y luego había bajado a Gilgal. Este detalle revela cómo la gloria había subido a la cabeza de Saúl. Después de una victoria dada por Dios, se estaba atribuyendo el mérito a sí mismo. Cuando Samuel llegó a Gilgal, Saúl lo saludó con aparente alegría y orgullo. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 13, Saúl dice: Bendito
Seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Era una mentira evidente. Saúl no había cumplido la palabra de Jehová, y aún así se presentaba ante Samuel como si hubiera sido obediente. Pero la realidad no podía ocultarse. Samuel le preguntó: «Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos». La pregunta era directa y ponía a Saúl ante la evidencia de su desobediencia. Los animales que debían haber sido destruidos estaban ahí, balando y bramando, delatando la mentira del rey. Saúl intentó justificarse. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 15, responde: «De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos». Su excusa era que habían traído lo mejor para sacrificarlo a Dios. Además, sutilmente culpaba al pueblo. El pueblo perdonó. No asumía su responsabilidad como rey y comandante. Samuel no aceptó estas excusas. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 16, le dice: «Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche». Y él le respondió: «Di». Samuel entonces recordó a Saúl cómo Dios lo había elegido a pesar de ser pequeño a sus propios ojos, y cómo le había dado una misión específica contra los amalequitas. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 19, Samuel pregunta: «¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová?» Saúl seguía insistiendo en su inocencia. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 20 y 21, responde: «Antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal». Nuevamente intentaba justificarse y culpar al pueblo. Incluso sugería que desobedecer a Dios era en realidad un acto de piedad, porque los animales serían usados para sacrificios. Era una distorsión perversa de la religión, usar la adoración a Dios como excusa para la desobediencia. Samuel entonces pronunció palabras que resonarían a través de los siglos. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23, dice: «Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová». Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Era una declaración profunda y directa. Dios no quiere sacrificios externos, si no hay obediencia interna. La obediencia es mejor que cualquier sacrificio. La rebelión contra Dios es tan grave como la adivinación pagana, y la obstinación tan mala como la idolatría, y la consecuencia para Saúl era terrible. Dios lo rechazaba como rey. Finalmente, Saúl admitió su pecado. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 24, confiesa: «Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos». Pero incluso en su confesión seguía culpando al pueblo. Había desobedecido porque temía al pueblo. Era una confesión a medias, sin aceptar plenamente su responsabilidad. Luego pidió a Samuel que lo acompañara a adorar a Dios, más preocupado por su imagen pública que por su relación con Dios. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 30, Saúl ruega: «He pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel,
y vuelvas conmigo para que adore a Jehová, tu Dios». Samuel accedió, pero el episodio con Agag mostraría la diferencia entre Samuel y Saúl. Samuel hizo traer a Agag, el rey amalecita capturado. Agag vino confiadamente, pensando que el peligro había pasado. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 33, leemos: «Y Samuel dijo: Como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres». Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Samuel hizo lo que Saúl debió haber hecho: cumplir la orden de Dios contra los amalequitas. La escena es dura, pero muestra la determinación de Samuel de obedecer a Dios sin importar el costo personal o la dificultad de la tarea. Después de esto, Samuel y Saúl se separaron definitivamente. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 34 y 35, leemos: «Se fue Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl, y nunca más vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel». Después de que Saúl desobedeciera a Dios por segunda vez, algo terrible ocurrió en su vida, un cambio profundo que marcó el inicio de su tormento interior. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14, la Biblia nos cuenta: «El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová». Este versículo describe una de las situaciones más tristes que puede vivir una persona: sentir que Dios se ha alejado. El espíritu que antes le daba fuerzas, sabiduría y valor para gobernar, ahora ya no estaba con él. En su lugar, un espíritu maligno venía y lo atormentaba. No era un simple mal humor o tristeza pasajera, era algo más profundo, una oscuridad que se asentaba en su alma. Los sirvientes de Saúl notaban estos cambios en su señor. Veían cómo se sumía en la tristeza, cómo su rostro se ensombrecía y su temperamento se volvía cada vez más inestable. Preocupados, decidieron buscar una solución. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 15 y 16, leemos: «Y los criados de Saúl le dijeron: He aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio». Los sirvientes entendían algo importante: la música tiene poder para calmar el espíritu. No era solo entretenimiento, sino medicina para el alma. Saúl aceptó la sugerencia y dio permiso para buscar a alguien con este talento. Uno de los sirvientes conocía al joven perfecto para esta tarea. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 18, dice: «Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él». Este joven era David, el mismo que Dios había escogido para ser el próximo rey, aunque Saúl aún no lo sabía. David fue llevado a la presencia de Saúl, y el rey lo amó y lo hizo su paje de armas. Cuando el espíritu maligno venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 23, leemos: «Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él». La música de David traía paz temporal a Saúl. Cuando las melodías llenaban la habitación, la oscuridad retrocedía. El rostro del rey se relajaba, su respiración se calmaba, y por un momento volvía a ser el hombre que había sido antes.
Pero era solo un alivio temporal. En cuanto la música cesaba, la aflicción regresaba. Con el tiempo, la condición de Saúl empeoró. Ya no era solo tristeza lo que sentía, sino emociones más oscuras. Todo comenzó cuando David se convirtió en un héroe nacional tras vencer al gigante Goliat. Las mujeres salieron a las calles cantando y danzando para celebrar la victoria de Israel. En el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 6 y 7, se nos cuenta: y aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban, y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Esta canción despertó algo terrible en el corazón de Saúl: la envidia. Escuchar cómo alababan a David por encima de él hizo que su sangre hirviera. En el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 8, leemos: y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Estas palabras revelan el veneno que ahora corría por las venas de Saúl, la paranoia. Ya no veía a David como un fiel servidor que aliviaba su tormento, sino como una amenaza a su trono. A partir de ese día, Saúl miró a David con recelo y sospecha. El día siguiente, el espíritu maligno volvió a atormentar a Saúl con más fuerza que nunca. David, como siempre, tomó su arpa para tocar y traer alivio al rey. Pero esta vez fue diferente. En el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 10 y 11, se nos dice: aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. La música que antes lo calmaba, ahora no podía contener su furia. Saúl intentó matar a David mientras éste tocaba para ayudarlo. Era el colmo de la ingratitud, pero también mostraba cuán profunda era la oscuridad que ahora habitaba en Saúl. A partir de ese momento, las crisis de Saúl se volvieron más frecuentes e intensas. Su mente estaba nublada por la sospecha y el miedo. Veía amenazas donde no las había y temía constantemente por su trono. La envidia carcomía su alma como un cáncer. El hombre que una vez fue descrito como hermoso y superior a todos, ahora estaba encorvado bajo el peso de sus propios tormentos. Las Escrituras dejan claro que el problema no era solo psicológico, sino espiritual. El Espíritu de Dios se había apartado de él, dejando un vacío que fue llenado por fuerzas oscuras. Era el precio de su desobediencia, un recordatorio constante de lo que había perdido por no seguir los caminos de Dios. La envidia y el temor que Saúl sentía hacia David pronto se convirtieron en un odio abierto. El joven que había entrado a la corte como un músico y guerrero leal, ahora era visto como el enemigo número 1 del rey. En el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 12, leemos: y Saúl tenía temor de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Saúl notaba que todo lo que David hacía tenía éxito. Cada misión militar que le encomendaba, por peligrosa que fuera, resultaba en victoria. En lugar de alegrarse por tener un guerrero tan valioso en su ejército, Saúl se sentía amenazado. En el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 14 y 15, se nos dice: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él.
Buscando alejarlo de su presencia, Saúl nombró a David jefe de 1000 soldados y lo envió a batallar contra los filisteos. Esperaba que muriera en combate. En el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 17, Saúl piensa para sí: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero cada vez que David salía a la guerra, regresaba victorioso, ganándose aún más el amor del pueblo. Esto solo aumentaba la envidia de Saúl. Entonces decidió usar otra estrategia. Le ofreció en matrimonio a su hija Mical, pero con una condición especial. En el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 25, leemos: y Saúl dijo: decid a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Era otra trampa mortal. Saúl esperaba que David muriera intentando obtener estos trofeos de guerra. Pero David, una vez más, superó todas las expectativas. En el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 27, se nos cuenta: se levantó David y se fue con sus hombres y mató a 200 hombres de los filisteos. Y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. En lugar de morir en la misión, David regresó con el doble de lo que Saúl había pedido. El plan del rey había fallado nuevamente, y ahora David no solo era un héroe popular, sino también miembro de la familia real. La situación se volvió insostenible. Saúl ya no podía ocultar sus intenciones. En el primer libro de Samuel, capítulo 19, versículos 1, leemos: habló Saúl a Jonatán su hijo, y a todos sus siervos, para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba profundamente a David. Eran amigos inseparables, con un pacto de lealtad entre ellos. Jonatán advirtió a David sobre los planes de su padre y habló en su favor. En el primer libro de Samuel, capítulo 19, versículos 4 al 6, Jonatán le dice a Saúl: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio una gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Y oyendo Saúl la voz de Jonatán, juró: vive Jehová, que no morirá. Por un breve momento, las palabras de Jonatán tocaron el corazón de Saúl y juró no hacer daño a David. Pero el alivio duró poco. Después de otra victoria de David contra los filisteos, el espíritu maligno volvió a apoderarse de Saúl. En el primer libro de Samuel, capítulo 19, versículos 9 y 10, leemos: y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl. Y estando sentado en su casa, tenía una lanza en la mano, mientras David tocaba con la mano. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Esta vez, David no pudo regresar a la corte, tuvo que huir por su vida. Saúl envió mensajeros a la casa de David para matarlo, pero Mical, la propia hija de Saúl y esposa de David, lo ayudó a escapar. En el primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo 12, se nos dice: y Mical descolgó a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Así comenzó el exilio de David, perseguido por el rey al que había servido fielmente. Primero huyó a Ramá, donde estaba Samuel. Saúl envió mensajeros para capturarlo, pero cada grupo que enviaba era detenido milagrosamente. Finalmente, Saúl fue en persona,
pero también él fue detenido por el Espíritu de Dios. Era una señal clara de que David estaba bajo la protección divina. Después, David buscó a Jonatán para entender por qué Saúl lo perseguía con tanta saña. Jonatán no podía creer que su padre aún quisiera matar a David después de jurar que no lo haría. Acordaron una prueba. David faltaría a la cena de la luna nueva, y si Saúl se enojaba, sería señal de que aún quería matarlo. El plan reveló la verdad. En el primer libro de Samuel, capítulo 20, versículos 30 y 31, leemos la reacción de Saúl cuando Jonatán excusó la ausencia de David. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán, y le dijo: «Hijo de la perversa y rebelde, ¿no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir». Saúl estaba tan fuera de sí que incluso arrojó una lanza contra su propio hijo, cuando éste defendió a David. Jonatán entonces entendió que su padre estaba decidido a matar a su amigo. Advirtió a David y con dolor se despidieron. David comenzó una vida errante, huyendo de un lugar a otro. Llegó a Nob, donde el sacerdote Ahimelech le dio el pan sagrado y la espada de Goliat. Pero un siervo de Saúl, Doeg el edomita, estaba allí y vio todo. Cuando informó a Saúl el rey, en un ataque de ira, ordenó la matanza de todos los sacerdotes de Nob por haber ayudado a David. En el primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 18 y 19, leemos el resultado de esta orden terrible. Entonces dijo el rey a Doeg: «Vuelve tú y arremete contra los sacerdotes». Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes, y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada. Así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, a filo de espada. Era un acto de crueldad sin precedentes. Saúl, en su obsesión por eliminar a David, había ordenado la matanza de sacerdotes inocentes y la destrucción total de una ciudad. Su locura ya no conocía límites morales ni respetaba lo sagrado. Solo un sacerdote, Abiatar, hijo de Ahimelech, logró escapar y unirse a David. En el primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 23, David le dice: «Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo». David formó un pequeño ejército con hombres que, como él, eran perseguidos o estaban en apuros. Se movían constantemente por el desierto de Judá, siempre un paso adelante de Saúl y sus tropas. Llegaron a ayudar a la ciudad de Keila contra los filisteos, pero cuando Saúl se enteró de que David estaba allí, marchó para capturarlo. David tuvo que huir nuevamente. En el desierto, David tuvo 2 oportunidades de matar a Saúl, pero se negó a hacerlo. La primera fue en la cueva de En-Gedi. Saúl entró solo a la cueva donde David y sus hombres estaban escondidos. En el primer libro de Samuel, capítulo 24, versículos 4 al 7 leemos: «Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día de que te dijo Jehová: He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere». Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: «Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová». Así contuvo David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. David respetaba la autoridad del rey, aun cuando éste buscaba matarlo. Cuando Saúl salió de la cueva, David lo
Siguió y le mostró el trozo de manto que había cortado, probando que podría haberlo matado, pero eligió no hacerlo. Saúl, conmovido momentáneamente, reconoció su injusticia. En el primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 17, Saúl dice: «Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal». Pero la paz no duró. Tiempo después, Saúl volvió a perseguir a David. En el desierto de Zif, David y Abisai se infiltraron en el campamento de Saúl durante la noche. Encontraron a Saúl dormido, con su lanza clavada en tierra cerca de su cabecera. En el primer libro de Samuel, capítulo 26, versículo 8, Abisai le dice a David: «Hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano, ahora pues déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe». Pero David se negó nuevamente. En el primer libro de Samuel, capítulo 26, versículos 9 al 11, responde: «No le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente?». Y añadió David: «Vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová». En lugar de matar a Saúl, David tomó la lanza y la vasija de agua que estaban junto a la cabecera del rey y se alejó. Desde una distancia segura, llamó al campamento y mostró lo que había tomado, probando nuevamente que podría haber matado a Saúl, pero había respetado su vida. Una vez más, Saúl reconoció su injusticia. En el primer libro de Samuel, capítulo 26, versículo 21, dice: «He pecado. Vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera». Pero David ya no confiaba en Saúl. Sabía que estos momentos de claridad eran pasajeros y pronto la oscuridad volvería a dominar el corazón del rey. Decidió refugiarse en territorio filisteo, donde Saúl no podría perseguirlo. En el primer libro de Samuel, capítulo 27, versículo 1, David piensa: «Ahora bien, algún día voy a perecer en manos de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí, y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de sus manos». Aquis, rey de Gat, acogió a David. Saúl, al saber que David estaba en tierra filistea, dejó de perseguirlo. Pero la obsesión había dejado una marca profunda en Saúl. Había perdido a su hija, alienado a su hijo, masacrado a sacerdotes inocentes y desperdiciado años persiguiendo a un hombre que solo le había servido fielmente. La locura de Saúl había destruido todo lo bueno a su alrededor. La historia de Saúl se acercaba a su trágico final. Un evento marcó el comienzo de sus últimos días: la muerte de Samuel. En el primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 1, leemos: «Murió Samuel, y se juntó todo Israel, y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Ramá». Samuel había sido el profeta que ungió a Saúl como rey, quien lo guió durante años, y quien finalmente le anunció el rechazo de Dios. Con su muerte, Saúl perdió el último vínculo con la época en que Dios estaba con él. Todo Israel lloró a Samuel, reconociendo la pérdida de un gran líder espiritual. Para Saúl, era como si se cerrara un capítulo importante de su vida. La situación política también era grave. Los filisteos, enemigos constantes de Israel, se preparaban para una gran batalla. En el primer libro de Samuel, capítulo 28, versículos 4 y 5, se nos dice: «Y se juntaron los filisteos, y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel, y acamparon en Gilboa.
Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera. Por primera vez en la Biblia se nos dice que Saúl tuvo miedo frente al enemigo. Era un cambio significativo. El hombre que una vez había sido valiente y decidido, ahora temblaba ante la batalla. Sabía que Dios ya no estaba con él, y eso lo llenaba de terror. Desesperado, Saúl consultó a Dios de todas las formas legítimas posibles, mediante sueños, mediante los Urim, instrumentos sagrados usados por los sacerdotes, y mediante profetas, pero no recibió respuesta. En el primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 6, leemos: Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. El silencio de Dios era ensordecedor. Saúl estaba verdaderamente solo, abandonado por el Dios que una vez lo había escogido como rey. Era el resultado final de su desobediencia y rechazo a los caminos del Señor. En su desesperación, Saúl tomó una decisión terrible. Decidió hacer lo que él mismo había prohibido en Israel: consultar a una médium, una persona que supuestamente podía comunicarse con los muertos. En el primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 7, Saúl ordena: Entonces Saúl dijo a sus criados: Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: He aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Era la máxima hipocresía. Saúl, que había expulsado a los médiums de Israel por seguir la ley de Dios, ahora iba a consultar a uno. Se disfrazó y fue de noche a Endor, donde vivía esta mujer. Le pidió que invocara a Samuel, quien ya había muerto. Para sorpresa de todos, incluso de la médium, Samuel realmente apareció. No era lo que ella esperaba. En el primer libro de Samuel, capítulo 28, versículos 12 y 13, leemos: Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl, diciendo: ¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: No temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: He visto dioses que suben de la tierra. Samuel no venía como un fantasma o una ilusión, sino por un permiso especial de Dios para dar un último mensaje a Saúl. Y ese mensaje era devastador. En el primer libro de Samuel, capítulo 28, versículos 16 al 19, Samuel dice: ¿Y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero, a David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. El mensaje no podía ser más claro ni más terrible. Al día siguiente, Saúl y sus hijos morirían en batalla, el ejército sería derrotado, Israel caería en manos de los filisteos. Era el fin de todo para Saúl. Al oír estas palabras, Saúl cayó en tierra cuán largo era, lleno de temor. No había comido en todo el día y toda la noche, y ahora sus fuerzas lo abandonaban por completo. La médium y sus siervos insistieron en que comiera algo, y finalmente aceptó. Después de comer, Saúl y sus hombres volvieron al campamento esa misma noche. El día de la batalla llegó, tal como Samuel había profetizado. En el monte Gilboa, los ejércitos de Israel y los filisteos se enfrentaron. En el primer libro de Samuel, capítulo 31, versículos 1 y 2, leemos: Los filisteos, pues pelearon contra Israel,
Y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Los hijos de Saúl murieron primero. Jonatán, el amigo fiel de David, el heredero al trono, cayó junto a sus hermanos. Saúl vio caer a sus hijos en batalla, cumpliendo la terrible profecía de Samuel. Luego, los arqueros filisteos alcanzaron a Saúl y lo hirieron gravemente. En el primer libro de Samuel, capítulo 31, versículos 3 y 4, se nos cuenta: Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: Saca tu espada, y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. El final de Saúl fue trágico y solitario. Herido por las flechas enemigas, temiendo la humillación de ser capturado vivo, decidió quitarse la vida. Su escudero, al ver que el rey había muerto, también se suicidó. Al día siguiente, los filisteos encontraron los cuerpos de Saúl y sus hijos en el campo de batalla. En el primer libro de Samuel, capítulo 31, versículos 8 al 10, leemos lo que hicieron. Aconteció al siguiente día que, viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos, para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot, y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-San. Era el colmo de la humillación. El cuerpo del rey de Israel, decapitado y despojado, fue exhibido en el muro de una ciudad como trofeo. Sus armas fueron ofrecidas a los dioses paganos como muestra de su victoria sobre el Dios de Israel. Para un israelita no había mayor vergüenza que esta. Pero no todo estaba perdido. Los hombres de Jabes de Galaad, recordando cómo Saúl los había salvado al inicio de su reinado, realizaron una misión valiente. En el primer libro de Samuel, capítulo 31, versículos 11 al 13, se nos cuenta: Y oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche, y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-San, y viniendo a Jabes, los quemaron allí. Y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Fue un último acto de lealtad hacia el primer rey de Israel. Aquellos que recordaban el buen inicio de su reinado le dieron la dignidad en la muerte que había perdido en sus últimos momentos de vida. Rescataron sus restos y los de sus hijos de la humillación pública, y les dieron una sepultura apropiada. Cuando David se enteró de la muerte de Saúl y Jonatán, no celebró la caída de su perseguidor. En lugar de eso, se rasgó las vestiduras y lloró. En el segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículos 11 y 12, leemos: Entonces David, tomando sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron, y lamentaron, y ayunaron hasta la noche, por Saúl, y por Jonatán su hijo, y por el pueblo de Jehová, y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. David compuso un lamento por Saúl y Jonatán, conocido como el Canto del Arco, que mandó enseñar a todo Judá. En este canto, David honra a Saúl como el ungido de Dios, recordando su valentía y sus logros. En el segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículos 19 al 21, David canta: Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes?
No lo anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Oh montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite, y sobre su amigo Jonatán, David expresa un dolor aún más personal. En el segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículos 25 y 26, lamenta: cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Así terminó la vida de Saúl, el primer rey de Israel. Un hombre escogido por Dios, bendecido con cualidades excepcionales, que comenzó con humildad y terminó consumido por la envidia y el miedo. Un rey que pudo haber establecido una dinastía duradera, pero cuya desobediencia le costó el favor divino y el trono. Un guerrero valiente que acabó quitándose la vida en el campo de batalla, temeroso de caer en manos enemigas. ¿Te ha gustado esta historia bíblica? Si es así, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Cada semana traemos relatos fascinantes de personajes bíblicos que, como Saúl, tienen mucho que enseñarnos sobre la vida, la fe y nuestro caminar con Dios. Comparte este video con amigos y familiares que puedan beneficiarse de estas enseñanzas. Con cada compartir, ayudas a que estas historias milenarias lleguen a más personas en nuestro idioma. ¿Qué personaje bíblico te gustaría conocer en nuestro próximo video? Déjanos tu sugerencia en los comentarios. Tu opinión es muy importante para nosotros. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida del primer rey de Israel. Nos vemos en la próxima historia. Que Dios te bendiga.